Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Moragrega Dame y para mí es un honor poder conducir la presentación del libro De Puerto a Puerto del doctor Carlos Martínez Bolli. Me permito presentar a ustedes la mesa de honor, el autor, doctor Carlos Martínez Bolio, el edi- que ustedes conocen, oftalmólogo y buen amigo, y el editor, don Marcos Reynoso Flores, quien tuvo por primera vez el libro en sus manos. Estimados asistentes, amigos todos, queremos agradecer a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán Filey en la presencia de la directora general María Teresa Mezquita de la Universidad Autónoma de Yucatán por la oportunidad de poder presentar ante ustedes este libro. Igualmente a todo el personal de audiovisual que nos apoya. Me voy a permitir leer la presentación y pasar algunas imágenes para no cometer falta alguna ante tan conocedora grupo de personas del público y de la mesa de honor. Siendo un enamorado de Yucatán, de su ancestral cultura que podemos apenas imaginar al caminar por los sagbés en las zonas arqueológicas mayas, por su gastronomía típica, su bebida, y matizado por una poesía hecha canción en su maravillosa trova, la de Ricardo Palmerín, la de Guti Cárdenas, la de Armando Manzanero, todos ellos reconocidos internacionalmente y que ha florecido en la música y en el corazón de todos nosotros. Siendo esto el marco perfecto para que sus pobladores, con la vestimenta típica y un lenguaje único y melodioso, me hace querer a Yucatán y sentirme honrado de que se me haya permitido presentar a ustedes este libro del doctor Carlos Martínez Bolio, yucateco ilustre. Desde que leí la obra Mar, Arena y Música, luego la de No debieron morir y ahora la de Puerto a Puerto, obra de 154 páginas en pasta blanda, dedicadas a su esposa, mi, dedicadas a su esposa, que me están haciendo gestos acá. No vale la pena esto. Bien. Dedicadas a su esposa Ileana, a sus hijos Carlos, Andrés y Daniel y a sus nietos. Quedó en mi mente la facilidad que tiene para expresar los sentimientos a través de personajes, logrando que el lector reaccione ante los hechos descritos. Bien dijo Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro, inventado probablemente por los sumerios en Mesopotamia en el siglo IV antes de Cristo, o el Sutra del Diamante de China como el libro más antiguo. En efecto, ahí está el conocimiento depositado y adquirido, desarrollado por la humanidad. Para mí es una fuente de cultura, de conocimiento y de entretenimiento que se presenta ante mis ojos al pasar hoja tras hoja, poniendo toda la información que guarda al alcance de ese maravilloso sentido que es la vista. Déjenme decirles que me dejó este libro una grata sensación al leerlo, por los datos históricos que se mencionan y que nos dan un panorama general de ese pedazo de México que es Yucatán. Desde el prólogo por Roldán Peniche Barrera y el prefacio, exponiendo en la época porfiriana el auge nequenero y la debacle del mismo.
a través de las historias entremezcladas de personajes reales y ficticios, como el doctor Íñigo, que como estudiante entró a las clases del doctor Perfecto Gabriel Molina de la O, jefe de morfología humana. Muy especial su figura, hijo de un hacendado esclavista y abusador, y su madre, una señora rica, sometida por el marido. En los primeros capítulos, por demás amplios, nos presenta a Íñigo, el estudiante de medicina que se convierte en oftalmólogo. Sus emociones al entrar por primera vez a clase en la Universidad de Yucatán, fundada a principios del siglo XX, en el Hospital Agustín Orán, frente a la Facultad de Medicina. Se describen ampliamente y en forma nostálgica los pabellones, las aulas y el tipo de vida que existía dentro de las instalaciones y su relación con los profesores y alumnos. Y se describe entre 1892 y 1910 cómo llegaron a Yucatán los esclavos nacionales yaquis y extranjeros orientales, coreanos y chinos en su mayoría, aunque el personaje Jaewa con su hermano Jun llegaron como migrantes coreanos entrando a trabajar a la casa principal. Son historias bellamente descritas que hacen aflorar en el lector grandes sentimientos, de añoranza, de dolor, de enojo, de comprensión, de pena y de sorpresa. Añoranza. Añoranza cuando se describe al doctor perfecto y su actividad en la Facultad de Medicina, cuando con su especial forma de ser camina por los pasillos del hospital con sus alumnos, que me hace recordar mi propio paso como alumno y luego como maestro. Curioso detalle es que él en la clase de disecciones se turba al ver un cadáver en particular, con un hábitus exterior específico, y se retira del sitio. Añoranza de querer tener otra vez esos momentos de riqueza, no solo material, sino de sentimientos y valores que hacen a los individuos portarse en forma ética y en beneficio no solo de la comunidad Yucatán, sino de su país, México. Dolor. Dolor al leer los momentos pasados por aquellos inmigrantes que salen de su tierra natal en busca de mejores oportunidades. Algunos libremente y otros, los más, como esclavos, con descripciones por demás realistas de su travesía en barco desde China y Corea a Manila, y de ahí a América y a México, con la incertidumbre al llegar a las haciendas cenequeteras en Yucatán, amén del maltrato y abuso del que eran objeto. Fenómeno que se contempla en el mundo entero. No en balde existe una canción compuesta en inglés para realzar este hecho en los esclavos de Estados Unidos, que se llama Amazing Grace. Enojo. Enojo cuando por esas descripciones que se hacen del maltrato hacia los esclavos por parte de los 50 reyes del Enequén o la casta divina, como lo bautizó el gobernador de Yucatán en esa época, el general Salvador Alvarado, y en la época que el presidente Porfirio Díaz les daba paz relativa, pero podían actuar brutalmente contra los esclavos en las haciendas enequeneras, amén de instalar las tiendas de raya. Estas escenas transcurren un siglo posterior a la insurgencia llevada a cabo por Jacinto Uc de los Santos Canec en el poblado de Sisteil, al rebelarse en contra del gobierno y los hacendados, como producto de 3 siglos de dominación colonial, terminando con su tortura y muerte en 1761. Pero prendiendo la mecha para la abolición de la esclavitud, desde la primera promulgación
en 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla, luego la de 1813 con José María Morelos y Pavón, al final la de 1829 con Vicente Guerrero. Pena, pena al leer las líneas escritas referentes a Miriam, se da uno cuenta del sufrimiento por la forma de ser de su marido Álvaro y por tenerse que alejar de su hijo el doctor perfecto para que fuera a estudiar a Europa, refugiándose, como es en nuestra población normal, en la religión, describiendo entonces en forma amplia las cenas que daba en su casa el sacerdote Guachito Rendón, con sus mejores panes y dulces finos, manjar blanco, espeso chocolate, y nunca, pero nunca, preparar el caballero pobre, ya que su marido Álvaro era muy supersticioso. Comprensión, comprensión al entender que a pesar de los tiempos difíciles, nació lógicamente al estar lejos de casa, un sentimiento de amor entre Perfecto, el estudiante, y Yaegua, la bella migrante coreana, convertida en dama de compañía de Miriam, mamá de Perfecto. Acompañó y ayudó a Perfecto en la rehabilitación tras un accidente y a pesar de la diferente condición social, prevaleció su amor y casándose con ella vivió en Francia, pero siempre teniendo en mente regresar a Yucatán para dar asistencia social como especialista de los ojos. Sorpresa, sorpresa cuando el autor hace que el doctor perfecto le explique al ya doctor Íñigo, que a la postre se vuelve oftalmólogo, la verdad de aquel día en clase de disecciones, revelando que el cadáver pertenecía, bueno, no se puede decir a quién porque se acaba el misterio del libro, pero platica cómo Yegua fue encerrada al regresar de Francia. Aquí se desenreda la trama principal del libro, poniendo en su lugar a cada personaje de la historia. Con sorpresa, revelando la verdadera identidad de Íñigo, el estudiante de medicina, y termina relatando las cartas dejadas a Perfecto por parte de su madre, otras dos de su padre, pero las tres con gran dureza por la verdad de su contenido y emocionantes, además de aquella carta que le dieron de parte de Yegua para su hermano Jung. Muy merecido el cuadro que nos narra en el epílogo. Con Perfecto y compañía, poética la imagen para recordar que se pueden redimir las atrocidades hechas a los inocentes durante las tres primeras migraciones. En 1847 con la Guerra de Castas, en 1890 con el auge del Enequén y la tercera en 1903, escritas en el libro. Felicidades, Carlos, por tan emotivo relato de lo acontecido en tan hermosa tierra como es el estado de Yucatán, tan querida por ti y de la cual bien conoces su historia, recordándonos un momento particular de su evolución con sus usos y costumbres que hicieron época, y recordando a los migrantes que aportan algo bueno al lugar donde llegan. Indispensable tener este libro en sus manos para valorar la opinión de un servidor y aportar la suya, que será de gran valor. Gracias, Carlos, por tan interesante obra y gracias a ustedes por su atención. Voy a pedirle ahora al editor. Gracias, doctor. Carlos. Bueno, creo que si se tratara de hacer meramente una presentación, podríamos terminar con querido público, de puerto a puerto, y de puerto a puerto, querido público, y se acabó mi participación. Pero más que hacer presentaciones, creo que hay que hacer reconocimientos. Y bueno, para hacer reconocimientos no basta
solo con esa superficialidad. Hay que darse la mano, ¿no? Hay que sentirse y mirarse. Mira, Carlos, finalmente llegó el día. Y te miran y los miras y se miran y nos miran y los miramos y nos miramos. Mírense, mirémonos, mírenos mirándonos mientras nos miran. Mirar es el sentido más lejano, el menos nuestro, el que menos nos hace nosotros. ¿Qué miramos en realidad? Luz. ¿Acaso estas ventanas, ojos, nos desnudan o revelan? Mirar es la arqueología del espíritu. ¿Existirá alguna conexión entre nuestros ojos, nuestras expresiones, nuestra vida? Interrogante antropológica, trascendental, ontológica, guía de la vida de Íñigo, un oftalmólogo que presiente, que intuye almas atesoradas en sus propios ojos y que conserva en estos manantiales de miradas miríadas de historia. Y de ese modo habría de ser, no hay escapatoria. Los personajes preexisten a las líneas inspiradoras que los miran, pero hay que saber verlos, escudriñarlos, vestirlos, conocerlos mientras nos conocemos y nos reconocemos y nos desconocemos y nos miramos. Porque también mirar es desapegarse hasta el extrañamiento que solo encuentra cauce en un faro de un puerto al que jamás hemos ido, del que jamás hemos escuchado, y que sin embargo lanza un camino al oleaje que impele la misma luna. La luna nos mira idénticos, pero con otros ojos. Así se encontró don Carlos Martínez Bolio con Íñigo, o tal vez Íñigo lo halló, o sus ojos, cofre de vistas, estaban previstos cuando Carlos bajaba los párpados para hacer navegar la pluma suya, que hoy nos entrega su más reciente obra, De puerto a puerto. Pero bueno, haya sido como haya sido, hay una peculiaridad invisible en la elección del nombre del personaje principal del libro que presenta ante la atenta mirada de ustedes. Íñigo significa aquel que procede de lo alto de la montaña. Atalaya, entonces, es el Íñigo que vislumbró Carlos Martínez Bolio, visionario, un Moisés, pues. Solo desde las alturas de la visión se entiende su preclara perspectiva para que sus corazonadas latieran hasta el cristalino. Y como cuando uno se talla los ojos, se despejaran las dudas de su identidad, de su historia, su origen, y un amor que tuvo que cruzar océanos en otro puerto babilónico para contemplarse eternamente. Cuando uno piensa de puerto a puerto, todo se ve, como cuando observamos nuestras raíces, ciegos de pruebas palpables, pero pletóricos de signos, que son llamamiento silencioso y que nos cuentan más de lo que las palabras dicen. Mirar es decirlo todo, porque todo cabe en la mirada más transparente. Mirar es hacer ser. Y así, Íñigo, Carlos, miraron allende una guerra cruenta en una ciudad blanquísima, teñida de sangre, en un puerto atribulado y desollado de acentos ininteligibles, y descubrieron otro faro, otro personaje que hicieron posible, Yaigua, quien además porta un significado portentoso y preciso: respeto y belleza. Tesoro que sigilosamente vivía en las mientes de nuestro autor y que en un soslayo se le reveló para dar vida a quien hará palpitar a aquel que mira desde la montaña. Y es que, pensemos, ¿qué más mirar que el respeto y la belleza?
¿A qué más aspiran nuestros ojos? ¿Qué más observar? ¿Qué otra cosa habría de darnos luz? Sin embargo, tal vez en tiempos de Íñigo y sus padres, solo éste pudo iluminarse cuando cerró los ojos y entendió que ser era dejar de ser, cuando logró ver a Yaewa. Esto ocurre en un instante, en la colisión de dos estrellas, lejanas, enamoradas, que develan y ocultan a pesar de la distancia, y gracias a las cuales nos florece una cosmovisión. Debería de existir una palabra para cuando se miran dos faros en medio del mar. Deberían existir tantas palabras para cosas que vemos y no sabemos nombrar. Deberían existir más autores como Carlos Martínez Bolio, que es un museo de miradas a través de las cuales nos abre los ojos a historias tan de corazón como la que hoy nos convoca, cautiva, sutil y auténticamente nuestra atención para visibilizar un relato que nos permite creer en el amor a primera vista, en la travesía que nos depara una vida mejor pese a toda la zozobra que implica abandonar nuestra tierra y desapegarnos, y nos devuelve a la fe en la honestidad de miradas que, parafraseando a Íñigo, nos muestran tal como somos. Ha sido un honor trabajar con el escritor Carlos Martínez Bolio, un tesoro de esos que, como albañil de las letras que soy, tuve la fortuna de que me deslumbrara en un recóndito rincón. Ha sido una fortuna entender cómo en sus ojos oftalmólogos cohabitan luciérnagas de vidas que le dan brillo a sus letras. Y más aún ha sido un privilegio de partir la vida con el hombre regalado de bonomía que tiene las manos llenas de virtud. Como dirían por ahí, ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿quién da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir? Mi riqueza se compone de una flor, es así como disfruta un soñador. Yo lo doy, y muchos más, incondicionalmente, por el sueño hecho realidad, que es el libro de puerto a puerto de este inmenso soñador, don Carlos Martínez Bolio. Gracias, Carlos. Quiero pedirle ahora al autor, doctor Carlos Martínez Bolio, amigo de todos, nos dirija unas palabras. Carlos, por favor. Escribir de puerto a puerto responde a ese afán natural que todos tenemos de contar historias. Y seguramente por eso Flaubert dijo que escribir es una forma de vivir. Buenos días nuevamente, queridos amigos. Agradezco su presencia en esta emocionante semana dedicada a la lectura, gracias a mi familia, a los amigos, a las autoridades de la feria. Gratitud a la directiva de la Asociación de Descendientes Coreanos en Yucatán, a su presidente, ingeniero Juan Ignacio Durán Kong, por abrirnos las puertas del Museo de la Inmigración Coreana y de la Escuela de Coreano. Ellos son los descendientes del grupo original de ciudadanos coreanos que llegó a nuestra tierra en 1905, y es de llamar poderosamente nuestra atención su ejemplar lucha por preservar su historia, la que fusionada con la nuestra se han hecho una. Agradezco a mi maestro, al doctor y profesor en oftalmología Eduardo Moragrega Adame, amante de las letras y señalado pionero de la ecografía ocular y orbitaria en México, su compañía para coordinar la presentación de este libro, y destaco la presencia del editor de esta novela, Marcos Reynoso Flores, director de Editorial Puertas, entusiasta hombre de letras que hace de su pasión por la literatura un fecundo trabajo creativo. Apreciados amigos, estructuré esta novela poniendo como telón de fondo un hecho histórico que me pareció asombroso desde mi época como estudiante en la preparatoria de nuestra alma mater, entonces Universidad de Yucatán. Me refiero a la inmigración de un grupo de coreanos a la península de Yucatán
en la primera década del siglo XX, en momentos de un mayor arribo de migrantes de nacionalidad china y numerosos connacionales, miembros estos de la sufrida etnia yaqui de Sonora, para trabajar en los planteles henequeneros. En la narración expongo someramente los motivos por los cuales salieron de sus lejanas tierras de Oriente, amparados con la figura legal de braceros. También menciono algunos motivos por y para los que fueron contratados por la entonces denominada Cámara Agrícola de Yucatán, en respuesta a una iniciativa auspiciada por la autoridad estatal con apoyo de la federal, de atraer mano de obra toda vez que la local resultaba insuficiente ante el auge de la explotación de la fibra de Enequem. Este no es un ensayo especializado, pues no soy historiador, y hay excelentes obras sobre la migración de aquel entonces en un Yucatán geográficamente distante del centro del país, pero muy cerca del puño del entonces presidente de la República, Porfirio Díaz. Entre varias cosas, trato de poner al centro de la mesa el tema de la migración, de esa lacerante realidad que no es cosa del pasado, sino problema de vibrante actualidad, que incluso parece haberse agudizado en nuestro país, en nuestras fronteras y en otros lugares del mundo. De los protagonistas de Puerto a Puerto, varios nombres son reales, otros los inventé, pero sin temor a equivocarme, existieron sus pares, y estoy seguro de que debe de haberlos habido peores que mis peores y mejores que mis mejores. A mi parecer, sobresalen 2 o 3 sujetos que podríamos calificar de malos, o más amablemente de ignorantes, si empleamos la benévola acepción budista del término. Pero también hay de los buenos, de esas personas maravillosas, presentes en todos los tiempos, que luchan por hacer un mundo mejor y más justo. Intento retratar la vida de entonces con actores hechos de la misma carne y de los mismos huesos, de lo que estamos hechos nosotros, habitantes de ahora, sin pretender acaso reducir la novela a un conflicto entre buenos y malos, ni a una historia en blanco y negro, aunque finalmente encontraremos luces y sombras como en la vida misma. De Puerto a Puerto es una novela corta, cercana a las 30,000 palabras, a la que me permito considerar una historia de aventuras, de acción, de amor y drama, con algunas chispas de ese humor muy peninsular, muy nuestro, y que seguramente debe de haber tenido espacio y lugar incluso en aquellos momentos de nuestra historia. Armé la novela sobre un entramado en el que se establece una relación afectiva entre el hijo de una familia de acaudalados hacendados yucatecos y una bella joven coreana que llegó con el mencionado grupo de inmigrantes, acompañada de su hermano menor, para trabajar en los montes peninsulares. Al hacendado de mi novela le fue mal, o más yucatecamente dicho, re mal, porque lo convertí en el malo en escena, sin querer dar a entender que todos los hacendados de aquel entonces fueron malos. Este personaje inventado es un pícaro, un pillo que usurpó un apellido de abolengo en el medio para incrustarse hábilmente en las altas esferas del poder económico en el Estado. Astutamente puso sus malas artes de operador, negrero y mercenario al servicio de algunos patrones desalmados. Por medio de sus marrullerías, también logra ingresar a la alta sociedad peninsular tras desplegar, además, sus habilidades de Don Juan y cazafortunas. Hice a este imaginario sujeto tan ruin y despreciable que para poder lograrlo pasé problemas. Tuve que echar a andar a todo vapor la imaginación para reunir y combinar los genes de varios políticos de nuestro tiempo y así poder lograr mi bárbaro cometido. Y vine a comprobar por qué se dice que la realidad supera la fantasía y a la imaginación. Pero
Ya no diré más, estimados amigos presentes y ausentes, porque quiero dejarlos picados, como decimos los yucatecos, para que lean la novela. De continuar hablando, las palabras pueden traicionarme y terminaría contándoles todo, cuando lo que deseo es estimular la lectura de algo que considero que tiene dolorosos elementos de actualidad. Aspiro a que este libro resulte interesante y atractivo, especialmente para los jóvenes, y que de alguna forma su contenido nos ayude a tomar conciencia y comprender que el pasado puede repetirse hasta empeorado, como decimos por aquí. Termino mi intervención agradecido con ustedes, compartiéndoles una primicia. Mi amigo y editor Marcos Reynoso desarrolló con su equipo de trabajo la traducción y edición al idioma inglés de puerto a puerto. Con esto deseamos llegar a través de formato digital a más lectores, incluso de Corea del Sur, de los sitios de procedencia de donde salieron los esforzados y admirados protagonistas que inspiraron esta novela. Mil gracias. Gracias, Carlos. Seguramente dentro de los asistentes a la reunión, del público asistente, puede haber algún comentario o alguna pregunta. Estamos abiertos a recibirla. Si alguien gusta tomar la palabra, por favor. Pues primero que nada, muy agradecida. Es un privilegio estar aquí con el doctor Carlos. Felicitarlo por esta novela que ya antes estuvimos a punto de presentarla en un formato diferente, precisamente con don Juan. Decirle, doctor, que ciertamente es importante leer, mirar, como bien comentó Marcos, mirar ese tema de la migración que creo que sí está peor. Vivimos ahorita, y le comentaba yo a Elenita, que nosotros no lo vemos tal vez aquí en Yucatán, pero Chiapas, esa parte donde está la pasada, esa emigración, ese tren horroroso donde van en el techo miles de niños, madres con sus hijos, y no sabemos qué cosas vivirán, ¿verdad? Por eso es importante eh, regresar al pasado y sensibilizarnos ante este tema. Eh, Le agradezco mucho, y por parte de Sede Culta, de verdad que nos honra usted con este libro, y muchas felicidades. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Mi hermana quiere decir algo. Por favor. Toquen su mirada. Pues primero que nada, agradecer la familia de la que vengo, las reinvenciones que como integrantes de la familia, como seres humanos, hemos hecho. Tú eres un médico oftalmólogo. Cuando he mirado y leído tus párrafos, no dejo de sorprenderme cuánto tú has mirado en los ojos de todas estas personas que se acercan a ti buscando ver mejor, ¿no? Ver el mundo mejor. No es lo mismo hablar que ser escuchado. No es lo mismo mirar que observar, sentir. Y realmente todo eso yo lo encuentro en tus párrafos, y estoy muy feliz, me adhiero a tu gozo, a tu felicidad. He visto desde esas líneas del tiempo en tus primeros bocetos, por decirlo así, todo un trabajo arduo, serio y a la vez puro, porque realmente lo estás haciendo como eso, como ese Carlos, niño, investigador, con toda la pasión del mundo. Y eso es lo que yo siempre trato
de encontrar en lo que leo, en lo que hablo, en lo que busco, que no nos dejemos de sorprender ante este mundo. Y si bien la migración es un tema, todo un tema, realmente acudir al pasado para poderlo reflejar en este presente es otro tema que probablemente podrás escribir más sobre este, ¿no? Y yo te agradezco, te abrazo, te quiero y te admiro. Buenos días, mi Sí, nombre es por Juan favor. Durán Con. Eh, Representamos a los descendientes coreanos en esta época donde estamos reevaluados, todo el mundo aprecia a los coreanos. No siempre fue así y agradezco mucho al doctor Carlos Martínez Bolio que haya escrito algo relacionado con nuestra comunidad. Y le agradezco que él se haya acercado a nosotros. Nos dio mucha alegría que se haya integrado a una conmemoración que hacemos. Y, y yo le agradezco mucho eso, pero también nos despierta el interés que también nosotros, los descendientes coreanos, debemos escribir la historia desde nuestro punto de vista. Y hay temas pendientes, hay historias de cada familia increíbles, pero sobre todo a mí me llamó un tema que me comentó el doctor. Me dijo, ¿y ustedes no sienten rencor? En esta época, donde el rencor social es un tema muy importante en la vida de nuestro país, yo le dije que no, que es la primera vez que yo en lo personal recibí un comentario de ese tipo. Que estamos plenamente conscientes que nuestros abuelos fueron pues tomados como esclavos en las haciendas de Nequén y que fue difícil poder liberarse de eso. Pero en nuestra comunidad no existe eso, ese sentimiento. Nosotros admiramos de nuestros abuelos que supieron enfrentar la adversidad y salir adelante e inculcarlos un espíritu de superación y progreso. Pero le doy las gracias al doctor que nos haya removido nuestros sentimientos y ojalá que tengamos también dentro de nuestra comunidad varios escritores que sigan el ejemplo del doctor. Muchas gracias, doctor. Carlos, por Hola, favor, Carlos. hola, muy buenas tardes. No, días. ¿Qué somos? Días. Hola, yo quiero decir algo un poquito referente a que yo siempre, bueno, mi papá, para que sepan que yo soy el hijo, mi papá, yo siempre vi a mi papá totalmente unido a las letras, ¿no? Yo creo que nunca, no creo que sean bocetos para nada. O sea, yo en el primer libro, ¿no?, que se escribió en el COVID, este libro de cuentos increíble en 3 idiomas. Bueno, creo que ya sabiendo que luego va a ser el inglés, llegar al 4 idioma. Bueno, serán 4 idiomas. Lo que me gustó mucho es que desde chico a mí y a mis hermanos nos enseñó a escribir, ¿no? Mi papá. Y ¿sí? No, me gusta, gracias. Y el haber estado presente siempre con estas pausas, estas comas, ese saber utilizar bien la palabra escrita, ese tiempo para realmente darse esa síntesis en una idea, en un concepto, en un sentimiento, fue algo que nos marcó a todos nosotros. Y algo que me gusta mucho, yo ser mi primogénito y no médico, pero estar relacionado al mundo de la escritura y de la letra y de la comunicación y del arte,
tiene que ver mucho con esta, obviamente con toda la integración y toda la educación cultural de mi mamá, obvio, pero la música y demás, todo lo que nos dio, pero también estas letras y esta forma correcta de escribir y de saber cómo comunicarse fue algo que definitivamente nos inculcó mucho mi papá, ¿no? Desde sus épocas anteriores de médico, ¿no? Cuando nos mostraba cómo había estado escribiendo en el diario Yucatán con el increíble Castillo Peraza. Tenía unas fotos que parecía como periodista, como de guerra, ¿no? Con su cámara y todo. Y a mí me emocionaba mucho esto, esa foto es muy linda, la guardamos con mucho cariño. Y algo que me gusta es saber que cuando yo una vez leí un cuento en el diario Yucatán, que este cuento que fue el que creo que fue la chispa que arrancó de nuevo el motor, porque ya había sido encendida desde hace mucho tiempo, siempre tuve en la cabeza ese cuento y la verdad qué bueno que hubo la fortuna de encontrarlo, ¿no? A través de mi abuelito, de mi abuelito Carlos, ¿no? Entonces, cuando encontramos este cuento, la verdad fue algo, iba a la hemeroteca, ¿no? Iba a buscar ese cuento porque lo tenía así como un tipo de obsesión en la cabeza, tenía la obsesión de volver a leer ese cuento de ese niño con la sirenita y esa relación que había en la playa. Y qué bueno que pudimos volver a encontrarlo, fue un hallazgo que me emocionó mucho, que obviamente emocionó a mi papá y que generó otra vez esa chispita que arrancó un motor que hoy está como Ferrari yendo a 300 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, para mí no existe este concepto hobby, no existe ese concepto de definiciones. Creo que es importantísimo regresar a un renacimiento en donde una persona puede ser muchas cosas a la vez y no solo una profesión. Es creo que ridículo decir que una persona solo es una profesión. Y yo creo que primero, antes de ser doctor, mi papá es escritor y estoy muy contento de lo que nos ha educado, lo que nos ha dado. Y pues nada, estoy muy emocionado y muy contento de que se estén haciendo esas presentaciones y estos sueños hechos realidad. Muchas felicidades, papá. Carlos, yo ante todo felicitarte. De los primeros libros que tuve el placer de leer fue los cuentos que hiciste sobre la vida de tus hijos. Allá refleja un gran valor familiar y mostrar o va a recordar por siempre los detalles, las ilusiones, las inventivas que tenían tus hijos, cómo las manifestaste en la escritura. Una escritura muy fácil, muy pegajosa, que da mucho mensaje. Te felicito. Es fácil de leer. Eh, el chiste de la vida es avanzar y tú has invadido otros temas. Este libro, por lo que estoy viendo, pues es una recopilación histórica de un tema muy importante en principios del siglo. Hay hay mucho debate en cuanto a por qué vienen los coreanos, por qué vienen otras personas del interior de la República, si hubo o no hubo esclavitud en los hacendados. Hay mucho debate sobre eso. Imagino que vamos a ver a poder descubrir muchas cosas de esas en el libro. Y sobre todo muy actual. ¿Por qué? Porque estás escribiendo sobre algo que pasó hace más de 100 años y que ahorita tiene mucha repercusión en los tiempos actuales, sobre los problemas de la inmigración que hay a nivel mundial. Escribir un libro requiere mucha valentía, valentía tanto de ser valiente, porque quedas expuesto a las críticas, a cómo le va a parecer a la gente, tiene mucho valor ese aspecto, ¿no? Pero también tiene mucho valor personal, mucho valor de tiempo invertido, sobre todo de investigación. Toda clase de suerte, toda clase que seguramente lo vas a lograr, ¿verdad? Y muchas felicitaciones. Sí, por favor. Muchas gracias. Doctor, me da mucho gusto haber leído
esta historia a través de su libro. Tuve la oportunidad de recibirlo como regalo por parte de mi hija y disfruté mucho, ahora sí que cada palabra. Hay dos detalles históricos que, bueno, creo que es innecesario mencionarlos, pero pues ahora sí que como descendiente coreano también, me da mucho orgullo poder leer esa historia y que a la vez esté al alcance de todo el público para conocer pues la historia de nuestra familia, de nuestros antepasados. Junto con el libro de La Flor Negra, cuyas primeras 100 hojas me parecieron maravillosas, yo puedo decirle que su libro, de principio a fin, las 355 palabras, las 30 y cacho hojas, me parecieron excelentes. Lo disfruté, ahora sí que como buen yucateco en mi hamaca, pateando la pared bajo el ventilador, pero me sentí muy identificado con cada estado, con cada parte que fue usted narrando. El final hay que dejarlo en duda para que lo lean, para que lo disfruten, pero el final me pareció igual muy sorprendente y con ahora sí que con un mensaje de esperanza, porque después de 100 años muchas cosas han cambiado, muchas historias se han entrelazado, y hemos aquí nosotros presentes ante esta novela, y pues lo felicito. Me da mucho gusto y le agradezco que se haya tomado el tiempo para investigar, para preguntar, para ahora sí que como un niño curioso seguir preguntando y ir plasmando esas historias en este libro. Muchas gracias por su trabajo. Al autor de este libro como Kalim. Hemos tenido el privilegio de ser compañeros de escuela, colegas, compañeros de guardia en el hospital, de muchas batallas. Y el libro de puerto a puerto creo que lo podemos enfocar y ver desde diferentes áreas. En lo particular, como médico, me hizo, y ex maestra de la Facultad de Medicina, me hizo recorrer esos pasillos, este departamento de morfología, revivir esos tiempos en que manejábamos los cadáveres y los veíamos de una manera, decías, como un libro. Realmente, el libro me apasionó de principio a fin. Me apasionó de principio a fin. Karin, muchas gracias. Me hiciste, como comuniqué, me hiciste revivir muchos momentos de maestra, de estudiante. Te agradezco mucho este libro. Ya está surcando los mares, como te comenté, y espero lo siga surcando. Muchísimas gracias, Carlos. Cinco. Bien, quedan 5 minutos. ¿Algún otro comentario? Intervención de alguno de los presentes, por favor. Doctor, muchas felicidades. Ha sido un honor realmente el haber leído anteriormente el libro cuando lo estaba realizando. Es un extraordinario libro este, de verdad. Además de toda la historia que usted relata ahí, están también muchos flashazos de la Mérida antigua, y es un excelente libro que viene a enriquecer muchísimo, de verdad, nuestras letras. Pues, doctor, únicamente felicitarlo y muchas gracias por haberlo leído anteriormente. Bien, pues damos por terminada la presentación de este libro, felicitando al doctor Carlos Martínez Bolio y gracias a ustedes por su presencia. Si quieren adquirir la obra y tener la dedicatoria y la firma de Carlos, yo me apunto primero. Gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Quien guste tener el libro se encuentra aquí el stand de ventas a la salida, y aquí del lado izquierdo está la exposición de otro de los títulos del señor. Bienvenidos a todos a la Filey. Muchas gracias por su presencia.